Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos una vez más a este su noticiario de Derechos Humanos, Informa TV. El día de hoy, martes 29 de mayo, tenemos lo más interesante para usted en materia nacional e internacional. Le comento que a nivel nacional, la Comisión Estatal de Derechos de Sonora está capacitando a los periodistas. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que la discriminación por género afecta la salud de las mujeres. En materia internacional veremos que Uruguay es el único país de América Latina libre del mal del Chagas. Y veremos que en China, Human Rights Watch ha denunciado los abusos de las fuerzas del orden público. Quédese con nosotros, estamos a punto de comenzar. Vamos a nuestra primera sección de noticias nacionales. Derivado de los recientes agravios contra comunicadores y para fortalecer las acciones que ha emprendido la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora con la recomendación general a los 72 municipios, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el organismo defensor de derechos humanos convocó a los periodistas del Estado a la conferencia que impartirá el doctor Javier Sepúlveda Ahmed, quien es director general del programa de agravio a periodistas y defensores civiles de derechos humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así que si usted desea asistir, la cita es este día, martes 29 de mayo, en punto de las 10 de la mañana en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard Luis Encinas y Periférico Poniente, en la colonia El Choyal, en Hermosillo, Sonora. Cabe señalar que el objetivo de esta reunión personal con cada uno de los representantes de los medios de comunicación, tanto del sur, del centro y del norte del estado, es que conozcan a detalle el programa, así como sus estrategias, directrices, funciones y alcances. El pasado jueves, México reconoció que enfrenta retos importantes en materia de derechos humanos, así lo dijo al responder al informe 2012 de Amnistía Internacional sobre la situación de dichas garantías en el gobierno, quien respondió que en un contexto de violencia como la que se vive, se ha expandido estos derechos mediante leyes y cambios institucionales. En un comunicado conjunto emitido tanto por la Secretaría de Gobernación como las Relaciones Exteriores, el gobierno federal expresó su compromiso con los derechos humanos, pero recordó que se trata de una obligación de todas las autoridades en los distintos órdenes de gobierno y los poderes de la Unión. Asimismo, el gobierno mexicano enumeró las reformas en materia de derechos humanos, de amparo y de seguridad pública, así como los esfuerzos de profesionalización policíaca, aunque reconoce que existen retos importantes en materia de derechos humanos. El pasado sábado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora llevó a cabo el seminario Periodismo y Derechos Humanos en México, el cual tiene como objetivo capacitar a periodistas en materia de derechos humanos. En torno a esto, Raúl Ramírez, quien es presidente del organismo defensor de derechos humanos, explicó que en base a la reforma constitucional, la cual fue aprobada el 10 de junio del año pasado y después del curso impartido en el año 2011 en Hermosillo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado reforzará sus programas de capacitación con 5 seminarios más programados para todos los periodistas de Sonora, que incluyen a los municipios norte, centro y la misma entidad. El Ombudsman estableció que los periodistas capacitados contarán con una credencial que los certifica en derechos humanos, acción la cual los identificará ante las autoridades y la sociedad en general. El pasado jueves, la Red Mujeres en Plural pidió al Instituto Federal Electoral que en el próximo debate entre la candidata y los candidatos a la presidencia los exhorte a plantear sus propuestas sobre igualdad de género. En entrevista con esta agencia, la especialista en temas de género
e integrante de la Red Mujeres en Plural, Clara Scherer, dijo que una comitiva de mujeres se reunió con los consejeros electorales Leonardo Valdés y Sergio García Ramírez para pedirle al Instituto Federal Electoral que en el segundo debate presidencial previsto para el próximo 10 de junio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se incluyan las problemáticas que aquejan a las mexicanas. Ante la demanda de las defensoras de los derechos femeninos, el presidente de la Comisión Temporal para la Organización de los Debates, Sergio García Ramírez, señaló que expondría ante los representantes de los partidos políticos estas inquietudes. Por desconocimiento de la ley y falta de capacitación, personal de los servicios públicos de salud discriminan a las centroamericanas sin documentos migratorios que requieren atención sanitaria en la capital del país. Jocelyn Barja, integrante del área de acompañamiento psicosocial de la organización Sin Fronteras, dijo en la entrevista que en el Distrito Federal todavía se deben romper barreras para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las y los migrantes. Asimismo, la activista social explicó que una de estas barreras es la falta de información y capacitación del personal público de salud, el cual aún considera ilegal atender a personas que carecen de un documento migratorio para vivir en esta ciudad. Al respecto, Barja añadió que se trata de un problema de desinformación de los servidores públicos, quienes ignoran que están obligados a atender a la población extranjera. Con el objetivo de fomentar la cultura de la legalidad en México, el día de ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que distribuyó en todo el país unos 500,000 ejemplares de la Cartilla de Derechos y Deberes de las Personas. La comisión, que es encabezada por Raúl Plasencia, expuso que esta cartilla se concibió como agenda plegable para facilitar su portabilidad y consulta, y además prevé los derechos de que gozan todas las personas, así como los deberes que se tienen con la sociedad, las autoridades, el país, la familia y uno mismo. De la misma manera, esta agenda muestra que todos somos iguales ante la ley, sin importar el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las diferencias sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra situación que atente contra la dignidad humana. Como parte de las actividades emprendidas a favor de los grupos vulnerables de la sociedad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala signó el pasado viernes un convenio de colaboración académica y profesional con la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, Nuevo León, mediante el que ambas instituciones se comprometen a sumar esfuerzos para promover una cultura de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ante esto, Francisco Miscuatl Antonio, quien es presidente del organismo Derecho Humanista, informó que el convenio contempla el apoyo interinstitucional para el impulso de una nueva oferta educativa de nivel superior a través de la carrera de técnico superior universitario en inclusión y atención a personas con discapacidad que a partir de este año impartirá la institución académico firmante. Con la finalidad de realizar acciones de capacitación, educación, promoción y difusión, así como de protección y defensa de los derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán y la Confederación Patronal de la República Mexicana signaron el pasado miércoles un convenio de colaboración que permitirá acercar al empresariado estas herramientas y concientizarlos sobre este tema. De acuerdo con un comunicado en el marco de la firma, el ombudsman michoacano destacó que este es un esfuerzo que refleja las voluntades de ambas instancias, cuyo propósito está orientado a fortalecer el respeto de los derechos humanos en el ámbito privado. El ombudsman Raúl Plasencia aseguró que las mujeres deben tener información sobre sus derechos humanos, mientras que la población tiene que ser sensibilizada sobre el impacto que la discriminación por género provoca en su salud.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Salud de las Mujeres, celebrado el día de ayer, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México sostuvo que se deben propiciar prácticas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres a partir de la investigación, la prevención y la atención integral a la salud. Por ello, el organismo defensor de derechos aseveró que es a través de su programa de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres que se contribuye a eliminar estas barreras culturales y sociales, como lo son la discriminación y las violaciones al derecho a la igualdad, las cuales constituyen sin duda un factor de riesgo para la salud y la vida de las mujeres. Y bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, que regresamos con más información. Agradecemos que continúe con nosotros y ya le presentaremos lo más interesante a nivel internacional. Le comento que el enviado conjunto de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, llegó este lunes a Damasco en un momento crítico de la crisis que vive este país árabe. En declaraciones a la prensa al arribar a la capital, Annan reiteró su horror por los trágicos eventos a Ula e instó al gobierno a adoptar pasos audaces que demuestren su intención de resolver el conflicto de manera pacífica y pidió a todas las partes crear la atmósfera adecuada para un proceso político creíble. El enviado especial sostuvo que su plan de paz de 6 puntos debe ser implementado en su totalidad, lo que no está ocurriendo, e informó su voluntad de sostener discusiones serias y francas con el presidente Bashar al-Assad, así como con representantes de la sociedad civil y de la ONU. El futbolista mexicano Javier Hernández, mejor conocido por la afición como Chicharito, es el nuevo embajador de UNICEF en nuestro país. El deportista, que actualmente juega en el equipo nacional de México y también en el equipo británico de Manchester United, expresó su entusiasmo y compromiso con el Fondo de Naciones Unidas e indicó que hay mucho trabajo por hacer si se quiere conseguir la igualdad de oportunidades para los niños y niñas adolescentes mexicanos, por lo cual hizo un llamado a toda la sociedad para reducir la pobreza y facilitar una mejor educación y calidad de vida a la población infantil. El Comité de Naciones Unidas, a cargo de la supervisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, recomendó al Estado peruano garantizar a sus ciudadanas el acceso al aborto terapéutico y a la anticoncepción de emergencia. Asimismo, el comité también llamó a Perú a investigar todos los casos de esterilización forzada y disminuir el embarazo en adolescentes, entre otras recomendaciones que señalaron en un comunicado organizaciones promotoras de los derechos sexuales y reproductivos de ese país andino. Cabe recordar que el pasado 2 y 3 de mayo, en Ginebra, Suiza, el comité evaluó el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales por parte del Estado peruano, haciendo un análisis mediante el cual midió el acceso de la población al trabajo, a la educación, a la salud y particularmente la salud sexual y reproductiva. La Organización Panamericana de la Salud certificó a Uruguay como el único país de América Latina libre de Triatoma infestans. Este insecto, conocido como vinchuca, transmite la enfermedad de Chagas y se aloja en los techos de barro, paja o de ramas de las casas, sobre todo en aquellas zonas rurales. Cabe señalar que este mal de Chagas afecta a más de 16 millones de habitantes en la región, de los cuales 3 millones padecen la enfermedad de manera crónica y severa. Ante esto, el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay, Eduardo Lefkowitz, indicó que la mejora de las viviendas y de la calidad de vida de las zonas de riesgo contribuyó sin duda a erradicar la chinche. Asimismo, subrayó que ese parásito no es originario del país, sin embargo, indicó que es necesario no bajar la guardia para evitar que este bicho vuelva a entrar al estado uruguayo. En otras noticias le comento que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos recibió una contribución de $817,000 de la Media Luna Roja de los Emiratos Árabes Unidos.
La agencia dice que los fondos se destinarán a ayudar a las familias más vulnerables de Gaza, donde más de la mitad de la población depende parcialmente de la asistencia que recibe de organismos internacionales. Ante esto, el jefe de la Agencia para los Refugiados Palestinos, Filippo Grandi, indicó que las restricciones de acceso que Israel impone sobre Gaza, que ya han durado 5 años, han afectado gravemente a las familias de este territorio palestino. Por ello, indicó que con este dinero se podrá adquirir alimentos básicos como harina, arroz, aceite, azúcar y leche. La organización de Amnistía Internacional celebró los avances significativos registrados en 2011 en Argentina en las causas por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, aunque reclamó asimismo el Estado por el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Así lo hizo la organización al difundir el informe 2012 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en el que resaltó la incorporación del delito de desaparición forzada de personas en el Código Penal y la ratificación del Congreso Nacional al protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la ONU, que habilita a reclamar justicia en el ámbito internacional por las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante, indicó que estos avances, Amnistía Internacional dijo que en el país las comunidades indígenas siguen viviendo bajo la amenaza de desalojo. En otra información le comento que la Conferencia de Trabajo de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrada en la ciudad alemana de Bonn, cerró este pasado viernes sin que se haya logrado un consenso respecto a fechas para el acuerdo que sustituya al Protocolo de Kioto de 1997, que expira a finales de este año. Cabe mencionar que durante la reunión preparatoria de la próxima Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, la cual se celebrará en Qatar a finales de este año, la Unión Europea insistió que la enmienda al Protocolo de Kioto, conocida como Kioto II, debe entrar en vigor en el año 2013 y debe tener una vigencia de 8 años. Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Cristiana Figueres, exigió metas con mayor ambición en el compromiso para la erradicación, para la reducción de gases de efecto invernadero, y señaló por ello que es necesario impulsar un nuevo acuerdo que dé respuesta al impacto del calentamiento global, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. En China, las fuerzas del orden público local, llamadas Zhenguan, desarrollan conductas abusivas tales como detenciones ilegales, palizas o confiscaciones de propiedades que despiertan el resentimiento de la población. Así lo señaló Human Rights Watch en un informe. Este documento, publicado el pasado jueves, destaca que el Cuerpo de Apoyo de las Fuerzas Nacionales para Delitos Menores en las ciudades ejercen sus labores de forma abusiva, lo que ha perjudicado la estabilidad de la sociedad allá en China. Según Sophie Richardson, quien es directora de Human Rights Watch, en China estos agentes se han ganado una reputación de brutalidad e impunidad, lo que ha motivado que la gente les identifique con la fuerza física, las detenciones ilegales y los robos. Tal es su fama que algunos editoriales de la prensa china les han bautizado últimamente los X-Men quebradores de leyes, una circunstancia que, según el texto de Human Rights Watch, evidencia la falta de un marco nacional que supervise y especifique las obligaciones y conducta de los Zhenguan en el país. Varios países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron el pasado viernes a Brasil que haga todo lo posible para acabar con las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía militar y que persiga y juzgue a los culpables. Esta es una de las principales recomendaciones que los miembros del Consejo de Derechos Humanos realizaron en el marco del examen periódico universal de Brasil. Cabe señalar que esta evaluación es la misma a la que son sometidos todos los miembros de este organismo y donde muchos de los países que intervinieron durante la sesión, como Dinamarca, España, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros, se refirieron a la problemática de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía militar. Por ello, solicitaron tanto que cese esta práctica como que se persiga y se juzgue a quienes la llevan a cabo.
Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.